Voces de cambio. Voces de cambio. Educación, Política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura. y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están escuchando y nos están viendo. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, platicando con los conocedores, con los especialistas de los temas que son de interés para el Estado y para el país, de los que debemos estar informados y conocer pues qué es lo que está pasando. Y justamente de eso vamos a hablar hoy, del tema de cuáles son las perspectivas económicas, cómo está el país ahora con esta situación del dólar, y a la cual le damos la más cordial bienvenida al doctor José Carlos Rodríguez. Él es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana, una persona con mucha experiencia, con muchos trabajos, con mucha trayectoria en estos temas de administración, en estos temas de economía, y que nos puede dar mucha luz y comprender muchas cosas del por qué está pasando esta subida tan estrepitosa que hemos venido viendo ya desde hace meses del dólar. ¿Y qué puede pasar, doctor? Justamente eso es, pues, que poder platicar con un especialista que pues nos dé luz y que sepamos en qué estamos, ¿no? Y muchas gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, buenos días Max por la invitación, gracias al periódico por la invitación. Y pues sí, en verdad que es un tema realmente complicado y creo yo que de mucho interés para todo el mundo. Me parece que son momentos difíciles, sí, en términos de lo que es el dólar, la divisa por excelencia, y que ha mostrado realmente el tipo de cambio, verdaderas turbulencias, ¿no? Tal parece pues que esto se va a prolongar durante un tiempo. Yo creo que, dicen los especialistas, del 2015, 2016 todavía va a ser un año bastante complicado. ¿Por qué esta subida de dólar? ¿Cuáles son las causas? ¿A qué se debe que esté subiendo así el dólar así? ¿Cuáles son las condiciones? Creo que la razón más importante está en el exterior y está afectando a todas las divisas en el mundo, ¿no? No solamente al peso mexicano. No solamente al peso mexicano. Es el fortalecimiento del dólar respecto a todas las demás divisas, y que hace que todas estas, incluido el peso, pues, vayan depreciándose, ¿no? En esta semana estuvimos bordeando los 16 pesos. Así es. Y creo que la intervención del Banco Central de Banjico, subastando una cantidad importante de dólares, permitió estabilizarlo. Yo creo que todos los países, todas las economías están viviendo algo similar. Y esta situación es resultado del auge de la fortaleza que tiene el dólar americano y que está repercutiendo en las demás monedas a nivel mundial por esta fortaleza de la economía americana. Es exactamente lo que está pasando, ¿no? Y eso por una parte. Y por otra parte, en el caso de México, que todavía las materias primas, en este caso el petróleo, para nosotros sigue siendo una parte importante de nuestras exportaciones. Obviamente que los actores buscan inversiones con el menor riesgo posible, y entonces se van a una mayor demanda de divisas, en este caso del dólar, y una menor demanda, en este caso del petróleo para nosotros. Y pues tenemos como que doble presión en nuestra economía, ¿no? Menos ingresos por exportaciones, dólares más caros, y es una doble presión. Y aunado a que hay una producción muy importante a nivel mundial de petróleo, y que eso pone en desventaja la producción mexicana. Claro, definitivamente, ¿no? Esa producción se explica exactamente por eso, ¿no? O sea, una sobreproducción significa una menor demanda, una mayor oferta. Entonces, estos impactos, ahora sí diciendo, a nosotros nos afecta. Si los gringos tienen crisis, nos afecta. Si les va bien, nos afecta. Entonces, necesitamos buscar este punto, necesita estar este punto intermedio para que no tenga esta repercusión en todas las economías, pues en las economías que están dependiendo de los Estados Unidos, ¿no? Sí, algo hay de eso. Y aquí el asunto es de que para el caso de nosotros, la economía mexicana, pues sí, definitivamente, todo el mundo lo sabemos,
somos muy, muy dependientes de lo que pasa en los Estados Unidos. Así es. Tenemos comprometido una parte muy, muy importante de las exportaciones con la economía norteamericana. Ujú. Entonces, si la demanda en los Estados Unidos aumenta, crecen nuestras exportaciones y todo está bien aquí. Ujú. Y si la demanda en los Estados Unidos se debilita, también sucede lo mismo acá, ¿no? Así es. Entonces esta situación de la depreciación de nuestra moneda, Ujú. ¿qué implicaciones va a tener, doctor, qué efectos va a haber para el bolsillo de los mexicanos, para la economía? ¿Qué vamos a esperar? Porque pues nos asustamos y decimos, híjole, pues ¿qué efectos, no? ¿Cuáles son bueno, aparte de la subida la posible tendencia a la subida de los precios, pero qué efectos pueda tener en la economía? En el muy corto plazo, lo que está sucediendo es de que, pues sí, hay un efecto sobre la inflación bastante importante. Ujú, Y creo que ese es el interés de intervenir en el mercado cambiario, ujú. estabilizar el tipo de cambio para menguar estos efectos, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? La Ujú. pregunta sería, ¿qué es lo que va a pasar en el mediano plazo? Quiero decir con esto, 2016. Ujú. Creo que ahí está la clave para poder saber qué tan optimistas o no podemos estar. Ujú. O dicho mejor, más bien, qué tan pesimistas o no deberíamos estar. Ujú. Eventualmente una recuperación de la economía norteamericana en el mediano plazo, pues entonces comenzaría a amortiguar todos estos efectos, todas estas presiones cambiarias, y esto Ujú. nos sería a la economía mundial en general, ¿no? Ujú. Entonces creo que todo depende de eso. Ujú. Creo que esta semana y de aquí hasta junio es muy importante lo que vaya a pasar en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ahí los especialistas pues nos están diciendo que va a haber pronunciamientos importantes por parte de la Fed en términos de si suben o no suben ellos su tasa de interés. Ujú. Y aquí es más conveniente en este caso para nosotros, ¿nos importaría que subieran su tasa de interés o que la bajaran? Que la bajaran, porque si Ujú. sube la tasa de interés va a haber una preferencia hacia activos financieros en dólares, en moneda extranjera. Ujú. Entonces la demanda por dólares va a ser mucho mayor. Ujú. Y bueno, estos momentos de turbulencia serían todavía más pronunciados para nosotros. Eso significaría que los inversionistas se estarían yendo a comprar activos En moneda extranjera. en moneda extranjera porque tiene rendimientos mayores, Claro. porque el interés sube. Claro, presionaría negativamente el flujo de capitales hacia México. Y en términos económicos, doctor, ¿de qué depende que estas decisiones, bueno, aparte de las cuestiones políticas, ¿de qué dependería que la subieran o la bajaran la tasa de interés? Pues depende. Para que nos beneficie al país. Para ellos no depende impacte más que tanto. quieran contener sus presiones inflacionarias, ¿no? Ujú. Aquí la agravante va a ser de que si ellos suben su tasa de interés, las demás economías vamos a tener que reaccionar de la misma manera. Ujú. Y eso va a significar entonces muy posiblemente un alentamiento del crecimiento económico El crecimiento económico en el país. en el país. Y esto también se podría decir, doctor, que hay un mal manejo o que hay una mala aplicación de la estrategia económica que está haciendo el país. No, yo Una no puedo. falta de prevención, una falta de decir, bueno, hay que estar preparados para porque no se previó lo del petróleo, no se previó la subida del dólar y ahorita estamos, no hay puntos que revisar en la estrategia económica. Bueno, siempre hay que Ujú. estar revisando lo que estamos haciendo, los objetivos, las metas. Pero el decir que hay una falta de previsión en el sentido O sea, esto no se puede de prever. un mal diseño, yo creo que no. O sea, lo que está haciendo el gobierno mexicano está bien, Sí, yo creo que sí. es correcto. Y yo creo que la intervención que está haciendo el Banco de México en estos días, Ajá, lo que está haciendo ahorita con la subasta de divisas, es correcto. es correcto, claro. Porque qué bueno que nos dices esto, doctor, porque cuando los que ven estas noticias dicen, bueno, estar metiendo 52 millones de dólares diarios, decimos, híjole, ¿hasta cuándo va a aguantar el país estar metiendo dinero para contener el dólar? Ujú. Entonces, para los que escuchamos o los que vemos, esto es entonces una medida conveniente, porque decimos, bueno,
¿Es correcto estar inyectando dinero para contener el dólar? Sí, Ujú. sí, definitivamente que sí, ¿no? ¿Y hasta cuándo se podría llevar una medida de estas? ¿Hasta cuándo se podría soportar? Bueno, el Banco de México está previendo que esto lo puede sostener, bueno, puede sostener que no puede sostenerlo, Ujú. que va a seguir con esta política Ujú. hasta mediados del año, ¿no? Hasta mediados del año. Y todo depende, obviamente también el Banco Central está esperando lo que vaya a pasar en los Estados Unidos en lo que decíamos hace un momento, Ujú. en relación a las tasas de interés. Pero entonces, sí hay capacidad de que se pueda estar tomando estas medidas, que son medidas adecuadas Hasta para ahorita estar sí. conteniendo. Hasta ahorita sí creo que las reservas sí lo permiten. Una cosa, me parece como que hay cosas que sí, la economía a veces es muy, muy volátil, muy caprichosa, muy impredecible. Y esto significa que sí, hay cosas que no se pueden prever, al menos con la exactitud que quisiéramos. Ujú. Si fuera un mal manejo de la política económica, Ujú. cambiaria, monetaria, veríamos que esto le pasa a México, pero no, Ujú. le está pasando a todos los países. El euro también se ha depreciado, el dólar canadiense se ha depreciado, otras monedas en América Latina se han depreciado. Le está pasando a todo el mundo. Eso hay que entenderlo bien, porque a veces No es un problema de tendemos a México. pensar que hacemos malas cosas aquí Ujú. y pues no del todo. A lo mejor algunas sí, pero esta no. Esta no es tanto de un mal manejo, llamémosle así, sino es un problema de globalización famosa, ¿no? La globalización, exactamente, los impactos que los tiene. mecanismos de transmisión son más inmediatos y a veces se magnifican. Eso es, ¿Qué podemos esperar? ¿Cuáles serían las perspectivas ante este panorama económico mundial y en México, en Michoacán? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se puede hacer, doctor, para disminuir o aminorar los impactos negativos que pueda haber en la economía, pues con la inflación, con el empleo, con la inversión, con etcétera, Yo creo que en este 2015 las cosas, a pesar de estos momentos difíciles, de esta turbulencia, pues como se le suele llamar, las cosas van avanzando, no como quisiéramos, obviamente. Somos una economía que necesita mucho empleo, somos una economía que necesita ser más competitiva, no me refiero a eso. Ujú. Me refiero a la trayectoria que ya venía siguiendo la economía, va Ujú. avanzando. Creo que esto, dependiendo pues como lo veníamos mencionando hace un rato, de lo Ujú. que pasa en la economía norteamericana, Ujú. puede menguar en el 2016 o puede agravarse. Ujú. Creo que ahí sí la capacidad de respuesta que pueda tener la economía mexicana, Ujú. en términos de reservas, del manejo de variables, de política económica, etcétera, puede disminuir si una tendencia pues a empeorar. Pero, ¿cuáles podrían ser las recomendaciones o las pequeñas soluciones? ¿Habría que no gastar? ¿Habría que ahorrar, guardar el dinero en el colchón? Ujú. ¿Cuáles serían las recomendaciones pues en un panorama pues que se puede ver complicado para todo el mundo Pues mira, más o que puede mejorar a lo mejor? Ajá, estas recomendaciones que te comiencen a preocupar y que nos deberían preocupar a todos, Ujú. pues yo creo que no solamente para estos momentos de turbulencia. Ujú. Yo creo que en general tendremos que aprender a gastar mejor. Ujú. En general tendremos que buscar que nuestro gasto sea más eficiente en el sentido de lo que obtenemos. Sí, yo creo que es importante ahorrar, pero Ujú. eso en todo momento, no nada más ahora. Y en el caso del Estado, doctor, por ejemplo, en el caso del Estado, y viéndolo desde un punto de vista más particular, en donde tenemos arrastrando un déficit presupuestario, un déficit, etcétera, esta situación, ¿cómo se prevería que afectaría al Estado? Y viéndolo desde el otro lado de la moneda, ¿cómo prevería y qué habría que pensar en hacer para el Estado ahora que se están viendo estas cuestiones de tiempos electorales y en donde los candidatos van a tenernos que hacer propuestas y van a tener que hacer propuestas económicas para mejorar la situación del Estado? Y ante un panorama nacional y mundial que se ve pues complicado de aquí al próximo año. Bueno, en términos de política económica, con política fiscal, monetaria, cambiaria, etcétera, Ujú. pues es más bien un asunto del gobierno federal, ¿no? Ujú.
donde tiene que sumarse mucho. Claro, en el Estado los gobiernos estatales pues creo que pueden hacer poco. Uh-huh. Y yo creo que donde les va a afectar, creo que todos estaría de acuerdo en eso, Uh-huh. es en la cantidad de dineros de que podamos disponer. Uh-huh. Entonces obviamente que una economía, la economía nacional, la economía Obviamente va a mexicana, disminuir. más lenta en su crecimiento, va a significar también menor cantidad de dineros disponibles, ¿no? Y ahí es donde nos puede afectar. ¿Podría tener repercusiones en los aspectos de mayor migración? ¿Podríamos prever mayor migración, mayor delincuencia, se podrían prever estos aspectos? Decir, bueno, sabe que la economía ahí va con ciertas turbulencias, pero entonces la tendencia podría ser, ¿se podrían relacionar estas tendencias con mayor migración, No, yo no creo que... con delincuencia, etcétera? Yo creo que no deberíamos verlo así, no. Uh-huh. Yo creo que el asunto de no soy un experto en el tema, pero Uh-huh. a mí me da la impresión que el asunto de la migración, la delincuencia, todo esto, pues responde a otros factores que sí le agravan las condiciones económicas. Yo creo que ese es algo que tenemos que buscar en otro lado. Uh-huh. Su solución, el tratar de amortiguar esos efectos. Yo creo que es un problema mucho más complejo eso. Uh-huh. Y siendo un problema mucho más complejo, Uh-huh. pues no son variables económicas las que lo afectan, Uh-huh. sino hay muchas variables de otro tipo que tenemos que considerar si queremos enfrentar esos problemas y darles una solución. ¿Y se podría esperar aumento en el desempleo con esta turbulencia económica? Eso sí, menor actividad económica significa obviamente Uh-huh. menor desempleo y claro, mayor desempleo. Uh-huh. Perdón, mayor desempleo y claro, Uh-huh. mayor desempleo va a significar, pues no sé, la economía informal, a lo mejor otra vez comienza a ser ese colchón, ese soporte que tradicionalmente ha jugado en este país Uh-huh. para contener la falta de puestos de trabajo. Entonces, para ir concluyendo, doctor, entonces podemos esperar que en el próximo año, para el 2016, Uh-huh. podamos esperar que las cosas vayan estabilizándose, dadas las... No. Vayan agarrando rumbo, o sabremos, o qué... No, creo que hay más incertidumbre. Habrá más incertidumbre. O sea, sí, hay que entenderlo de esa manera. El hecho de que digamos que en el 2016 vamos a ver qué pasa, Uh-huh. no quiero decir con eso de que van a mejorar las cosas. No. No. Denos una buena noticia, por sí la cosa Creo está... que incluso el gobierno federal ya ha anunciado Uh-huh. Medidas. Estar prevenidos porque más recortes, Así ese tipo es. de cosas, ¿no? Entonces, esto implica recortes en el presupuesto, recortes en los programas federales, recortes en la inversión, recortes pues en un aminoramiento de la actividad económica del país. Uh-huh. Y esto todavía entonces se va a seguir hasta el próximo año, según las tendencias. Las tendencias. Podemos hablar de tendencias, que es mejor. Y ¿hasta en qué momento, después de este año no sabríamos, pero cómo podríamos más o menos decir que la cosa se va a equilibrar, a mejorar, o hasta cuándo vamos a decir, bueno, estamos esperando que en 1 año y medio, o no sé cuándo sería que empezara otra vez pues el peso a estabilizarse, a que no se dieran estos recortes, a que hubiera otra vez empezáramos otra vez con una activación. Sí, creo que ahí, como decíamos hace un momento, para ver un poco más claro esas tendencias, si continúan o cambian, tenemos que esperar lo que pasa en los Estados Unidos. Estos meses van a ser muy importantes. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que si la economía norteamericana comienza otra vez a crecer a tasas realmente interesantes, pues va a ser otra vez la máquina de va a ser la máquina del tren que va, la locomotora que va a ir jalando, a la economía mundial, claro. Pues pues importante conocer. ¿Cómo para concluir, doctor, cómo define el panorama económico del país? ¿Cómo hay que estar un poco pesimista, sí. Ajá. Un poco pesimista, sí. Hay a lo mejor como economista el pesimismo sí, lo entendemos de una manera diferente, ¿no? Digámoslo de otra manera, un poco pues con mucha turbulencia. Si de por sí la cosa estaba complicada, pues entonces ahora con esta parte de
de las economías mundiales, ¿no? En este caso la economía americana, cómo repercute en el país, ¿no? Sí, y además, bueno, un comentario que pudiera ser interesante, digamos, lo que está pasando hoy en día y cómo ha reaccionado el gobierno federal a través de la política cambiaria, la política monetaria y todo esto, pues no está de todo mal, porque ya ven, para nuestros gobernantes que nos están viendo, no no están tan mal, aunque pensemos que sí, pero ya lo dicen los expertos. Lo que pasó en este país hace 20, 30 años, con estas caídas del precio del petróleo, pues fue la hecatombe en aquellos años 80, ¿no? Y pues yo creo que sí ha habido un cambio de la economía, un cambio estructural, que ha permitido el manejo de algunas ciertas variables de política económica de manera más eficiente, pero que sí, eso también hay que decirlo, por lo que decías en un principio, Max, que seguimos siendo muy dependientes de lo que pasa en el exterior. Con esto no estoy diciendo que la globalización es mala, sino que el manejo que tenemos, los grados de libertad que tenemos para movernos respecto a lo que pasa en el exterior son muy pocos. De pasar de ser una economía que crecía a partir del mercado interno, del mercado doméstico, ahora todo depende de lo que pase, de cómo se comporte el mercado externo. Pues muy interesante, muy importante su análisis, su opinión, doctor, para estar preparados, para conocer cuáles son las tendencias y no asustarnos cada que vemos las noticias y vemos que el dólar está subiendo, que el gobierno está subastando no sé cuántos millones de dólares, etcétera. Entonces hay que comprender, hay que entender la importancia de la información para poder hacer un análisis objetivo y ver que las tendencias no pueden ser totalmente alentadoras, pero hay cosas que habrá que hacer y que tienen que prever los tomadores de decisiones para buscar que los impactos sean los menores, ¿no? Esto del tipo de cambio, si me permiten nada más unos segundos más, esto del tipo de cambio, parafraseando un poquito o retomando más bien la idea que alguna vez dijo Keynes, pues que la especulación son como burbujas, ¿no? Que comienzan a inflarse, fíjese. Entonces, aquí sucede de que estamos preocupados por un tipo de cambio y todo el mundo entra en pánico y todo el mundo comenzamos a demandar dólares. Y entonces efectivamente presionamos a la divisa a que se deprecie. ¿Y qué concluimos? ¿Ves? Te dije, se iba a depreciar. Yo tenía razón. Entonces se retroalimenta, ¿no? Y sobre eso pues es fácil entenderlo y decirlo, pero no se puede hacer nada, porque cada quien toma sus decisiones y pues cada quien es soberano de sus decisiones que toma de su bolsillo. Y de su bolsillo. Por eso la importancia de conocer qué es lo que está pasando y a ver si después luego volvemos a platicar, doctor, para ver cómo va esta situación y ver cuál es el desenvolvimiento para irnos informando irnos conociendo bien de qué es lo que está pasando. Pues muchas gracias y gracias, doctor. Gracias por la invitación. Seguimos para la próxima. Voces de cambio.